La industrialización hizo rica a Inglaterra, pero la puso enferma. Por la ciudad cada vez más extensa corría un fantasma: la enfermedad. Hace 200 años, la enfermedad era tan misteriosa y terrorífica como lo había sido hace 2000 años. La gente no sabía de dónde venía la enfermedad, ni en la mayor parte de los casos, cómo curarla. Estas cabezas de cera muestran los verdaderos horrores de las enfermedades de la época. Viruela, tuberculosis, tenían consecuencias absolutamente terribles. En unas calles cada vez más llenas, esas consecuencias se intensificaban. Pero la misma era que vio cómo aumentaba la enfermedad fue testigo de unos descubrimientos que sentaron las bases del cuidado de la salud de hoy y que hicieron la medicina moderna. ¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros? La medicina moderna. A mediados del siglo XVIII, los británicos estaban preocupados ante todo por una cosa: su salud. Tenían un buen motivo. La media de vida era de 36 años. La gente solía automedicarse con tratamientos basados en poco más que superstición, magia y rumores. Había médicos con experiencia, pero sin un método adecuado para diagnosticar y curar la enfermedad. Las probabilidades de sobrevivir eran limitadas. El tratamiento médico más común era el sangrado. Se creía que esto devolvía el equilibrio al cuerpo y lo limpiaba de esas dolencias que la gente pensaba que se escondían en la sangre. Este tratamiento no solo era inútil, sino verdaderamente peligroso. La mayoría de la gente necesita toda la sangre que pueda tener, pero con una práctica médica basada en 200 años de malentendidos, no resulta sorprendente que cualquiera creyera que pudiera llegar una teoría para prolongar la vida o evitar la enfermedad. De hecho, un nuevo tipo de empresario médico se estaba haciendo rico precisamente con eso. Colocaban sus mercancías en las concurridas calles de las ciudades de Inglaterra. Buenas tardes, señor. Bienvenido. Velno es un jarabe vegetal hecho en casa. Lo hacemos nosotros mismos en Cornualles. Es maravilloso. Este cataplasma cura todos los males. Se les conocía como quacks, matasanos. Entre los más famosos de Londres estaban John Bull y Joshua Ward. Estas píldoras y pociones podían ser muy raras, desde luego. John Bull vendía este extraño medicamento hecho con cochinilla, nuez moscada y azúcar. Estas cosas servían para curar el cáncer. Inútiles, por supuesto, pero inofensivas. Otros medicamentos no eran inofensivos. Estos colegas quacks querían darle un toque a su medicamento para hacerlo más atractivo al público y le ponían cosas terriblemente peligrosas: arsénico y mercurio. Y Joshua Ward llegó a vender esas cosas al rey y la reina. Asombroso. Te podían dejar ciego, paralítico, incluso matarte. La gente empezaba estas pseudocuras con ignorancia y esperanza. La medicina tenía que cambiar y la revolución industrial la cambiaría con nuevos conocimientos, con nuevas ideas radicales y con experimentos científicos. Pero el proceso empezó en lo profundo de Shropshire, donde un médico extraordinario comenzó a convertir la medicina popular en una ciencia moderna. La historia empieza con un hombre que padece hidropesía, una grave enfermedad del corazón que hace que el cuerpo se hinche de una forma grotesca, como un globo. Ese tipo tenía un grave problema. Se iba a morir y moriría pronto, de la forma más dolorosa. Y entonces vino un gitano y le preparó un té de hierbas, una infusión. Y este extraño remedio popular en realidad empezó a funcionar. Parece que el gitano había tenido éxito donde los médicos habían fracasado. William Withering, un médico con una mente muy racional, oyó hablar de esto, le intrigó y quiso saber más. Withering rastreó el campo y al final obtuvo la lista de ingredientes de la misteriosa poción.
La lista se perdió para la historia, pero para Withering solamente uno de los 20 componentes tenía sentido. Digitalis, una planta mortalmente venenosa que Withering solo conocía como algo que provocaba vómitos y alucinaciones. Gracias por venir. Dígame, ¿qué estaba en juego? ¿Qué es lo que esperaba conseguir Withering con su observación de las Digitalis? Bueno, era una observación muy importante. Esto es realmente el principio de la medicina científica moderna, Digitalis. Se habían usado durante siglos, pero no para esto. Bueno, el remedio del gitano aparentemente funciona. ¿Cuál es el problema? Bueno, era totalmente incontrolado, y solo el haber observado casualmente que se usaba mezclada con otras hierbas en esta vieja receta familiar no era realmente suficiente para el científico de Withering. Él realmente tenía que saber sencillamente cómo esta sustancia, fuera la que fuera, podía ser utilizada para su efecto óptimo. Withering se puso a trabajar. Descubrió que las hojas grandes eran las partes más efectivas porque contenían la mayor concentración del elemento activo. Pero las Digitalis son venenosas, potencialmente mortíferas, así que la dosis era crucial. Withering no dejó nada al azar. Le llevó 10 años perfeccionar su estudio. Era un científico meticuloso. Sí. Observaba, experimentaba, registraba y por fin llegó a estas conclusiones. Y estas conclusiones todavía se consideran buenas hoy. Withering había conseguido un primer triunfo. Había demostrado que explorando una enfermedad y midiendo con precisión la dosis de las drogas usadas para controlarla, podía ser curada potencialmente. Pero las causas de la enfermedad seguían siendo muy misteriosas. ¿Por qué ocurría, por ejemplo, que cuanta más gente había en un sitio, más se ponían enfermos? Esta es la cárcel de Newgate, en Londres. Estar encerrado aquí era muy mal asunto. El lugar era asqueroso y lleno a reventar. La enfermedad estaba absolutamente en todas partes. De hecho, los presos a menudo morían de dolencias horrorosas antes de que el verdugo pudiera ponerles las manos encima. En octubre de 1790 hubo un brote de tifus, conocido en la época como fiebre de la cárcel. Fue tan malo que no solo se morían los presos, sino también los miembros del personal. Había que hacer algo muy sencillo. El director de la cárcel se fijó en Stephen Hales, un vicario rural conocido por ser la primera persona que midió la presión sanguínea. Hales, como muchos en la época, creía que la enfermedad era causada por el aire nocivo. Si pudiera inventar una forma de conseguir aire fresco en Newgate, entonces la fiebre de la cárcel podría llegar a ser cosa del pasado. Resultó que su aparato funcionaba, pero no por los motivos que él creía. Aquí está el ventilador de Hales, un ingenioso surtido de pulmones diseñados para respirar por la prisión. El proceso empieza aquí, en el tejado de la prisión. La energía generada por estas aspas de molino giratorias se transfiere a este pistón, el eje del cual baja directamente por aquí al interior del edificio. Así, solo con girar estas aspas se bombeaba aire, rico en oxígeno, al interior de Newgate. Aquí está lo realmente interesante, en las celdas. Estos son los pulmones de la prisión manejados por el molino de viento del tejado. Esto transporta aire fresco al interior de las celdas, pero también lleva ese aire sucio hacia afuera. Hales aseguraba que este ventilador reducía las muertes en la prisión a la mitad. En el Diccionario de la Lengua Inglesa de Samuel Johnson de 1755, la definición de ventilador es un instrumento ideado por el Dr. Hales para suministrar aire fresco en lugares cerrados. Su aparato habría reducido ciertamente la propagación de enfermedades transmitidas por el aire como la tuberculosis, aunque no tuviera nada que ver con la verdadera causa del tifus o fiebre de la cárcel, un tipo de piojos que no se descubrieron hasta el siglo XX. Se le podría llamar el padre del aire acondicionado. De repente, todo el mundo estaba interesado en su avanzada tecnología. Los ventiladores de Hales llegaron a utilizarse en alta mar, mientras la revolución industrial, hambrienta de mercancías, se abría al mundo del comercio. Pero en el apretado mundo bajo cubierta, acechaba una enfermedad que no se vencía solo con aire fresco. Cuando Lord Anderson volvió de dar la vuelta al mundo en su expedición de 1744, muchos de sus hombres habían muerto. Más de la mitad de su tripulación original, de casi 2000 hombres, había muerto de la misma enfermedad, el escorbuto.
Los marineros sufrían terriblemente. Sus dientes se aflojaban y se caían. Sus encías sangraban y tenían hemorragias que, oh amigo, emitían olores terriblemente fuertes. Lo siento, pero es verdad. Y luego tenían la piel cubierta de cardenales. Finalmente venía un paro cardíaco y la muerte. El escorbuto estaba matando a más hombres que la acción enemiga. Una enorme cantidad de tratamientos era usada al azar para intentar detener la enfermedad. James Lynn, un médico naval escocés, propuso un nuevo tipo de prueba para descubrir si alguno funcionaba en realidad. Bueno, es hora de probar estos 6 tratamientos en estos marineros que parecen tan enfermos. Efectivamente, todos parecen muy enfermos. Esto es un poco de sidra para usted. Le vamos a dar un poco de agua de mar, señor. Esto es ácido sulfúrico. Y esto es una mezcla de nuez moscada y ajo con otras cosas. Y ahora le tenemos que dar un poco de vinagre. Ahora tenemos que usar una naranja y un limón. Y ten cuidado de comerlo todo. Es una parte muy valiosa de las provisiones del barco. Si quieres obtener una prueba justa, claramente tienes que asegurarte de que la gente a la que se le dan los distintos tratamientos son parecidos. Tendrían que tener el escorbuto con la misma intensidad, la misma dieta básica. Los cuidó a todos en la bodega. La única diferencia entre los marineros que recibían tratamiento sería el respectivo tratamiento. En todo lo demás serían similares. Así que él era metódico, científico, tenía sus pruebas clínicas, procesos clínicos. Eso fue el avance realmente importante. Esa forma de pensar es exactamente la forma en que hoy distinguimos los tratamientos útiles de los inútiles o de los verdaderamente nocivos. El primer ensayo clínico controlado del mundo demostró que uno de los tratamientos había ganado sin mover un dedo. Al cabo de una semana, los marineros que habían comido las naranjas y limones estaban listos para trabajar y cuidaban de los otros para que recuperaran la salud. La ciencia había demostrado categóricamente el caso de Lynn, pero el almirantazgo estaba anclado en otra época. Ignoró los hallazgos de Lynn durante más de 40 años y miles de marineros murieron sin necesidad. Para progresar, la medicina necesitaba más que solo avances, necesitaba patronos. El éxito de la revolución industrial se fundamentaba en pensar de otra manera. Y en Birmingham había un grupo de extraordinarios pensadores, incluso médicos, que llegarían a ser el faro intelectual de la revolución industrial. Les llamaban la Lunar Society. Esto es Soho House, la casa del fabricante Matthew Boulton. Invitaba a sus amigos a veladas amenas, pero esas veladas no eran solamente veladas de placer, sino un intento muy serio. Cuando se acababa la comida, los colegas se sentaban alrededor de una mesa para discutir sobre las maneras de cambiar el mundo. Y los temas que trataban eran muchos, evidentemente. Hablaban sobre industria, comercio, políticas radicales, las artes y, por supuesto, la ciencia. Alrededor de la mesa había hombres como Josiah Wedgwood, que había revolucionado la fabricación moderna; James Watt, el visionario de la máquina de vapor; y Erasmus Darwin, el médico que tuvo los principios de la teoría de la evolución a su alcance años antes que su nieto, un tal Charles. Pero era Joseph Priestley quien estaba preparado para dar el próximo gran salto en medicina. Joseph Priestley se sentaba aquí. Era un tipo fascinante. Tenía una mente inquisitiva y radical y estaba intrigado por las ideas emergentes de la medicina moderna. Priestley concentraba su búsqueda de la salud en la base de la vida, el aire. A Priestley le habían regalado esto. Es una enorme lente que cuando la pones contra la luz del sol, calienta cosas hasta una temperatura increíble. Aparentemente había pertenecido al gran duque de Cosimo de la Toscana, que lo había usado para torturar a sus súbditos por diversión, pero Priestley pensaba en un uso mucho mejor para esto. Así que Mike Priestley usaba esta lente masiva para calentar esta sustancia. Pero ¿cuál era su gran idea? ¿Qué ocurría en realidad? Bueno, esto es lo que Priestley llamaría la cal roja de mercurio. Esto de aquí. Y descubrió que cuando lo calentaba con esta gran lente, en realidad se desprendía un extraño gas. ¿Un gas que llegaba hasta aquí? Sí, exacto. Y a través de estos maravillosos tubos. Luego va pasando por aquí y sale al final. Una vez lo tuvo metido en la cisterna, entonces podría jugar. Y vaya si jugó.
Observó enseguida que este gas, a diferencia de todos los demás, tenía propiedades que daban vida. Parecía que alimentaba una llama haciéndola chispear y quemar con gran intensidad. Mire esto, ¿no es maravilloso? Es como un pequeño soplete. Priestley quería conocer el efecto de su nuevo gas en el cuerpo, pero ¿con qué o con quién experimentar? Su amigo y compañero, el químico Humphrey Davy, casi llegó a matarse al inhalar una gran dosis del altamente tóxico monóxido de carbono. Así que Priestley usó ratones. En un experimento anterior con otro gas, el ratón había expirado en 3 segundos, pero esta vez los ratones no solo sobrevivieron, sino que crecieron muy bien. Desde luego, tenía que probar este gas por sí mismo. Priestley respiró el nuevo gas y lo encontró muy placentero. Escribió: «He descubierto un aire 5 o 6 veces mejor que el aire normal. Con el tiempo, este aire puro podría convertirse en un artículo de lujo moderno». Priestley llamó a este aire flogisticado, pero no era un lujo moderno. Por primera vez en la historia había aislado la materia misma de la vida. Más adelante, en el siglo XVIII, a este aire se le dio su nombre actual, oxígeno. Priestley llegó a aislar dióxido de carbono. Gracias a su trabajo quedó establecido lo fundamentales que estos gases eran para la vida y la salud. Experimentos posteriores llevados a cabo por otros llevaron al descubrimiento del óxido nitroso, el gas de la risa, que se convirtió en el primer anestésico. La ciencia médica avanzaba a pasos agigantados, pero no podía con la más temida de todas las enfermedades. El monstruo manchado, como se le llamaba, era una enfermedad terriblemente mortífera. A diferencia de muchas enfermedades que parecían cebarse en los pobres o los desnutridos, la viruela no respetaba ni edad, ni clase, ni nivel social. Era la gran niveladora. En los años 1790, un culto médico rural, el doctor Edward Jenner, empezó a encajar partes de los indicios en la lucha contra la viruela. Su primera pista, basada en su extenso estudio personal, fue que no era una leyenda urbana que las ordeñadoras fueran realmente muy guapas, principalmente porque nunca cogían la viruela que desfiguraba. Parecían estar inmunizadas. Jenner estaba desconcertado. ¿Por qué iba la viruela, aparentemente una asesina que no hacía discriminación entre jóvenes y viejos, ricos y pobres, evitar a las ordeñadoras? La segunda pista de Jenner vino de Turquía, donde la esposa del embajador británico, Lady Mary Wortley Montague, hizo una crónica sobre las mujeres turcas que organizaban meriendas de viruela. Les daban a sus hijos una dosis diminuta de la temida enfermedad. Ellas habían descubierto que esto las protegía de cogerla totalmente. Los niños turcos eran inmunes, exactamente igual que las chicas inglesas que ordeñaban vacas, excepto que ellas no habían estado en meriendas de viruela. Armado con estas dos pistas, Jenner fue a la granja. Lo que descubrió fue que algunas ordeñadoras sí habían tenido una dosis de enfermedad. Aunque era inofensiva para los humanos, las vacas sufrían su propia enfermedad, que provocaba unas pústulas bastante alarmantes. Se llamaba viruela bovina. Observó cómo las pústulas de la vaca pasaban a las manos de las ordeñadoras. Estaban cogiendo la viruela bovina. Jenner dio un gran paso en un sentido. ¿Podría ser esto lo que hacía a las ordeñadoras inmunes a la viruela? Decidió experimentar. El 14 de mayo de 1796, cogió pus de una herida de viruela bovina de la mano de una ordeñadora llamada Sarah Nelms y lo introdujo en el brazo de un chico de 8 años, James Phipps. 2 meses más tarde decidió ver si la viruela bovina le había dado a James algún tipo de protección contra la viruela. Solo había una forma de hacer esto. James fue invitado de nuevo a recibir una dosis potencialmente mortífera de viruela inyectada en el brazo. Lo que James Phipps pensó de todo esto no está escrito, pero afortunadamente la viruela bovina había funcionado. James había sido la primera persona en Inglaterra en ser vacunada con éxito. Había formado parte de lo que quizá fue el único gran descubrimiento del siglo.
Anteriormente, en los años malos, la viruela había causado un 10% de todas las muertes en Europa. Millones de personas, incluyéndome a mí, acabamos siendo vacunadas. De hecho, justo aquí. 200 años después, el mundo vio el final de esta terrible enfermedad. En realidad, la viruela es la única enfermedad que ha sido totalmente erradicada, y ahora el virus sobrevive solo en un reducido número de laboratorios del gobierno. Pero al mismo tiempo que la revolución industrial estaba erradicando algunas enfermedades, estaba creando otras. Las pruebas del por qué estaba ocurriendo esto eran más abundantes en los lugares de trabajo de las zonas industriales. George, ¿qué problemas de salud tenían las personas que trabajaban en talleres como este? La cantidad de pelusa que vuela por la sala es bastante grande. Con los años esto aumenta y coges una enfermedad llamada visinosis. ¿Qué tal su oído? Yo llevo un audífono en casa desde hace años porque todos acabamos sordos. Imagino que las máquinas eran peligrosas. ¿Qué hay del aceite en las lanzaderas? Solías tener aceite en los labios, claro, y antiguamente la gente moría de cáncer de labio. El carro se llenaba de aceite y solían coger cáncer de ingle porque se inclinaban sobre el carro continuamente. Es una profesión bastante peligrosa, una industria peligrosa. Sobre todo antiguamente, cuando tenías a la gente trabajando 12 horas al día y estaban cansados al final de la jornada, y entonces es cuando había accidentes con las correas. Aumentaba la evidencia de que la salud de la gente se arruinaba por sus condiciones de trabajo. Pero hacían falta pruebas para forzar al gobierno a actuar. Charles Thackeray, un médico de Leeds, las encontraría. Thackeray demostró de manera concluyente que había una relación entre la enfermedad y las condiciones en las que la gente trabajaba. Y lo hizo con la ayuda de una nueva tecnología procedente de Francia. Armado con este sencillo aparato, Thackeray era capaz de ver dentro de los cuerpos de sus pacientes con sus oídos. Se beneficiaba del trabajo llevado a cabo por un tímido médico francés. René Laennec quería escuchar el pecho de una joven paciente, pero era demasiado vergonzoso para colocar la cabeza sobre su pecho. Laennec salió a dar un paseo y encontró una solución a su problema. Mientras paseaba, vio a dos niños jugando alrededor de un tronco. Un niño estaba en un extremo del tronco, golpeando, mientras el otro estaba en el otro extremo, escuchando. Laennec observó que el sonido viajaba a través del tronco con gran claridad, incluso se amplificaba. Se dio cuenta de que había encontrado algo. Inspirado por lo que había visto, y dado que era un excelente carpintero, lo que Laennec hizo luego fue esto. Creó este cilindro de madera. Esto es, en realidad, el prototipo de una de las herramientas más importantes que todavía se usan hoy. Podía colocar un extremo de su nuevo instrumento en el pecho del paciente y el otro en su oído. Podía escuchar y oír cómo la enfermedad congestiona y obstruye el cuerpo humano. De hecho, había creado el estetoscopio. El espíritu de investigación científica que había cristalizado en grandes inventos mecánicos en la revolución industrial también estaba empezando a desvelar los secretos de la máquina más grande y más compleja de todas: el cuerpo humano. El cuerpo era explorado ahora con mayor detalle que nunca. La anatomía básica del cuerpo había quedado bien definida en el siglo XVI, pero este nuevo trabajo era mucho más sofisticado. Esto es de William Hunter, Anatomía del útero humano embarazado. La primera vista moderna del cuerpo humano. Y las láminas mostraban el cuerpo por dentro y por fuera con un detalle clínico, científico, sin emoción. Sistema a sistema, los médicos se deshicieron de 200 años de rumores, especulaciones y esperanza, y los reemplazaron por hechos, razón y observación minuciosa. Era difícil conseguir cuerpos humanos de verdad, así que los cirujanos y los estudiantes trabajaban con modelos de cera como estos, maravillosamente hechos y asombrosamente auténticos en sus detalles.
Pero por buenos que sean estos modelos y dibujos, no servían como sustituto de lo real. Los médicos seguían necesitando cuerpos para diseccionar. La única fuente legal de cuerpos para diseccionar era el cadalso, los cuerpos de los asesinos ejecutados. Pero esto no suministraba suficiente material. Mucha demanda y poca oferta significaba que los cuerpos muertos se convirtieran en una mercancía muy valiosa. Un cuerpo fresco de buen tamaño se podía llegar a vender por 16 guineas a principios del siglo XIX. Los niños se vendían por pulgadas. Y el robo de tumbas ni siquiera era estrictamente un crimen, porque nadie era propietario de los cuerpos de los muertos. Pero todo el asunto del robo de cuerpos estaba lleno de ambigüedad y de distintos criterios, como fue el caso de Sir Ashley Paston Cooper. Sir Ashley Paston Cooper fue un médico eminente y cirujano del rey Jorge III. A estos médicos no les importaba emplear a ladrones de cuerpos para adquirir material para disección. Pero había algo más que un poco de hipocresía en la conducta de Sir Ashley. Hay una evidencia en esta segura cripta de que él deseaba firmemente que su cuerpo no sufriera el destino que él había infligido a los cuerpos de tanta gente. Ordenó que cuando muriera sus restos debían ser fortificados en este macizo sarcófago de piedra. Estaba determinado a que su tumba fuera inaccesible para los ladrones de cuerpos. Las precauciones de Sir Ashley reflejan el pensamiento popular de la época. La gente estaba furiosa con el extendido robo de tumbas. El periódico The Times incluso pidió que robar tumbas se considerara un delito capital. En el otro bando, la profesión médica estaba también en pie de guerra. El progreso médico, decían ellos, venía de una comprensión de la anatomía derivada de la disección de un vasto número de cuerpos. Este suministro de cuerpos estaba a punto de agotarse. El progreso médico, decían los doctores, se detendría. Entonces intervino el gobierno. Y se puso de parte de la ciencia. El Acta de Anatomía de 1832 ordenó que el cuerpo de cualquiera que muriera en la pobreza fuera entregado a los anatomistas. En los 100 años posteriores, los cuerpos de casi 60.000 personas fueron diseccionados solo en Londres. Es escandaloso, pero el Acta de Anatomía hizo posible que por fin la medicina enseñara y avanzara de forma coherente, seria y verdaderamente científica. Durante 200 años, nuestro entendimiento del cuerpo humano había estado virtualmente estancado, pero finalmente la investigación dio paso al método científico. Y a principios del siglo XIX, los médicos eran capaces de diagnosticar, prevenir y curar enfermedades, algo que hubiera sido imposible imaginar solo 100 años antes. Mientras la revolución industrial transformaba Inglaterra, sus efectos quedaban físicamente grabados sobre el paisaje. Los logros de ingenieros e industriales eran más visibles, pero los de los médicos pioneros no fueron menos importantes. Había una nueva percepción del lugar de la medicina en la sociedad. Todavía quedaba muchísimo por aprender, pero fue durante la Revolución Industrial cuando se sentaron las bases de la medicina moderna. Podéis conseguir gratis un cartel con un mapa de los lugares y acontecimientos de la Revolución Industrial. Para más información, podéis contactar con Open University llamando al 0870-900-0352 o visitando la página web www.bbc.co.uk/history. La próxima semana, maquinaria de guerra.